Eso. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que están presentes en la quinta clase de esto que es riego presurizado para espacios verdes. La propuesta de hoy es lo referido a diseño, ¿sí? Cuando hablamos de diseño es sentarse con un plano de relevamiento hecho en el terreno y a partir de ahí empezar a distribuir emisores. De esta manera vamos colocando los distintos dispositivos que corresponden al sistema de riego que estoy diseñando. Entonces, cuando hablamos de diseño es describir los pasos a seguir para diseñar y hacer un listado de materiales para un sistema de riego presurizado. Y así disminuir los errores de instalación y funcionamiento. Aparte, estamos hablando de elementos que tienen un impacto importante en cuanto a lo que son importados, con lo cual hace que su costo también varía muchísimo si elegimos uno u otro elemento. En la imagen superior izquierda vemos un diseño de riego en lo que sería peine, ya que tenemos un lateral principal y de ahí salen los distintos laterales de riego por goteo. En la imagen inferior izquierda tenemos una distribución de emisores y en los distintos solapes de los mismos en forma gráfica que me permiten tomar una dimensión previa a la instalación de cómo serían las trayectorias de mojados. En la imagen central sería la propuesta de una distribución lo que vemos ahí es una central de bombeo, un comando de válvulas y las correspondientes conexiones eléctricas hasta el tablero eléctrico, todo dentro de una sala de máquinas, que así se denominaría el espacio donde está todo contenido. Y en la imagen inferior derecha vemos un correcto solape de los círculos de mojado, donde vemos que el tamaño de gota gruesa es el que va más lejos y el tamaño de gota fina está más cerca del emisor. De esta manera, haciendo un solape, voy a tener gota gruesa y fina, generando un efecto de humidificación o de mojado uniforme, que es el objetivo final de esta propuesta de riego. Bien, los pasos. Bueno, para realizar un buen sistema de riego hay que dibujar un plano de la planta de tu jardín y copiarlo en una hoja cuadriculada, que es lo más práctico, más simple y básico que uno puede armar. Distribuir los difusores y emisores teniendo en cuenta la superficie a regar. Previo a esto hay que digamos, identificar los sectores que yo quiero regar. No es lo mismo regar árboles de alineación o un cerco vivo que césped, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que ir evaluando qué tipo de emisores voy a colocar en uno y otro, y eso va a implicar sectorizar los espacios. Medir la presión y el caudal disponible de la fuente de agua, si es de perforación o de cisterna, dividir el sistema de riego en varios circuitos independientes de acuerdo a los caudales, las presiones regulares, y ahí me faltó poner a los tipos de emisores que voy a utilizar. No puedo mezclar goteo con aspersión, por ejemplo. Hacer un listado de materiales y presupuestar. En la primera etapa, entonces, al dibujar en un plano, voy a hacer un plano del lugar a cubrir con el sistema de riego, utilizando una escala conocida, uno en 100 o uno en 200, o una hoja cuadriculada para facilitar el dibujo. Considerar y delimitar toda aquella infraestructura que no queremos que se moje, ya sea que irá definiendo el contorno de riego, por ejemplo, paredes, paredes vecinales, contornos, o, por ejemplo, aceras o caminos que no quiero mojar. De esa manera voy a empezar a tener un criterio de mojado. Desde el lugar donde se coloque el emisor hacia la parte verde va a ser el riego, y hacia la parte que no quiero mojar voy a utilizar emisores con boquillas sectorizables, regulables, que permiten el no mojado de aquellos sectores que quiero preservar del agua. Indicar obstáculos, los árboles para tener en cuenta en el solape de las trayectorias de riego, un emisor detrás de un árbol que a futuro va a crecer,
va a terminar siendo un obstáculo, un cono ciego que evita que el chorro de agua no se solape con el del emisor opuesto, con lo cual es conveniente también analizar también el tipo de tamaño de la vegetación que está disponible y de la cual quiero lograr un riego uniforme. Ubicar la fuente de agua y el lugar donde está el bombeo y las válvulas de sectorización y delimitar los sectores de riego diferenciados. ¿Sí? Recordad que no se pueden mezclar emisores, lo que había dicho anteriormente, con distinto caudal y presión, o sea, goteros no pueden ir con aspersión ni con microaspersión, porque la lámina instantánea aplicada es diferente. Cuando hablamos de la lámina instantánea aplicada, esta está en las grillas que comparte o que divulga el fabricante del emisor correspondiente. Bien, acá hago hincapié en identificar los sectores, prever la presencia de vientos dominantes, también es clave, ¿sí? Los vientos dominantes para el Alto Valle, es la zona del sudoeste, que afectarán la nube de riego desplazándola en los días de viento. ¿Sí? Cuando hablamos de la nube de riego es esas trayectorias que veíamos en los aspersores o rotores grandes, que están flotando hasta caer en el suelo, en el aire. El viento tiene la incidencia de corrimiento de toda esa nube y genera un desplazamiento generando zonas saturadas de agua y zonas con baja aplicación de agua. Pensar el proyecto integral, aunque se pueda o deba realizar en etapas, las mismas serán ampliaciones previstas contempladas en el proyecto original. Esto es importante porque me evita después de realizar inversiones que puedan llegar a ser costosas, ya que, por ejemplo, en una sala de máquinas donde yo tengo distinta prevista 6 electroválvulas, pero por el momento habilito 2, las otras pueden quedar presentadas la derivación correspondiente con una T y un codo, y obviamente anulado el fluido en ese sector, hasta tanto yo vuelvo a habilitar el sector y me dio el tiempo necesario para hacer la inversión financiera necesaria para poder seguir con las ampliaciones. Esto que implica que, bueno, en el momento que tome la decisión de hacer esa ampliación, simplemente voy a colocar la electróbola correspondiente y la continuación de la cañería de distribución sin tocar el resto de lo que está instalado, que es compatible con con ese riego porque lo planifiqué de antemano. A eso se refiere esta planificación integral o completa de lo que a futuro quisiera regar. Bueno, distribuir los emisores una vez que tengo el plano, por sectores agrupándolos por necesidades diferenciales de riego, ¿sí? Por ejemplo, es diferente una huerta de un cantero, de una rocalla, de un césped, un paño de césped, de una línea de árboles de alineación o de un cerco vivo. De acuerdo al catálogo del fabricante, que indica las distancias de referencia ideal para una aplicación de agua uniforme, seleccionar las boquillas siempre dentro del mismo rango de presión, por ejemplo, para toberas o difusores de riego con 15 metros de columna de agua, que es una de las indicaciones medidas y promovidas por el fabricante en el catálogo, y variando el número de boquilla de acuerdo al radio de alcance o de mojado necesario para una correcta cobertura, puede ir logrando ir equilibrando la aplicación de agua lo más ajustadamente posible en todos los sectores. En la imagen inferior, acá me señala la flechita negra, está un ejemplo, modelo de lo que sería el catálogo de emisores. Por ejemplo, acá sería la serie 10 MPR de Reinbir, uno de los fabricantes, donde podemos leer la columna de presión, el radio, la cantidad de agua emitida a determinada presión, 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, 2 kilos 100,
y el caudal también en su equivalencia en litros por minuto, ¿sí? Metros cúbicos por hora o litros por minuto tienen equivalencias, y el mismo fabricante ofrece la lámina de aplicación instantánea, si ya sea si lo pongo en los puntos de un cuadrado o hago un triángulo en el círculo, en los círculos de mojado. Esto hace que, fíjense, en el caso de las precipitaciones, cuando están puestos en las puntas de un cuadrado, en la figura de un cuadrado, voy a tener menos lámina aplicada que si agrupo los emisores de A3 generando un triángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para 1,5 kg de presión, en el caso de la boquilla del modelo F10, 10F, voy a tener una precipitación de 50 milímetros por hora, si están dispuestas en cuadrado, y 58 en triángulo. No significa que yo tengo que regar 50 milímetros, significa que después voy a utilizar parte de ese tiempo, de esa hora, en aplicar lo requerido de acuerdo a la época de riego. Si hablamos de un momento máximo de utilización del sistema, fíjense, decimos para la zona de Alto Valle, estamos hablando de 10 milímetros, con lo cual ahí estaríamos utilizando para el sistema encuadrado y una aplicación de 50 milímetros por hora, solamente el 20% de una hora, que sería no más de 15 minutos de aplicación a lo largo del día. Esos 15 minutos los tendría que distribuir a lo largo del día para hacer una dosificación del agua y una fácil infiltración a nivel de las raíces. La que sigue. Bien. Otro tema importante es calcular los caudales, que es la sumatoria de los mismos, ¿sí? Ante lugares difíciles, cubrir y jugar con acercar o alejar hasta un 15% de distanciamiento de los emisores, con lo cual estamos hablando de solapar más o menos el alcance de los radios de los mismos, estamos hablando de aspersión, determinar los caudales de las boquillas según el catálogo del producto, como les decía anteriormente, si elijo boquillas de distinto calibre o de alcance, siempre tiene que ser con la misma presión de salida. Por ejemplo, si diseño con 1 kilo de presión en la última boquilla, todas las boquillas, aunque cambie de número de boquilla y de alcance de radio, van a tener que ser las que me indica el fabricante a 1,5 kilos de presión. Calcular después la distribución de los caudales para determinar cuántos sectores serían los ideales para el proyecto, y de esa manera me va a aparecer un listado de materiales para armar el comando de válvulas. Entonces vemos distintas disposiciones en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha una distribución a partir de una bomba y los distintos, en este caso son 2 circuitos con los distintos emisores. Ahí sería un compendio en este caso es un solo circuito, disculpen, con anillo hidráulico, que es otra de las modalidades donde está totalmente estanco el sistema, o sea, el sistema está cerrado, no es abierto con terminales. La que sigue. Bien, y ahí aparecen justamente los criterios de diseño, ¿sí? Para distribuir las cañerías de manera telescópica, o sea, desde el emisor hacia la bomba, acumulando caudales sería, ¿sí? Para lograr un equilibrio económico de costo-beneficio del sistema. O sea, no voy a poner una cañería sobredimensionada porque voy a estar elevando muchísimo el costo por metro lineal de cañería. Lo que tengo que hacer es justamente una puesta, un armado telescópico o un diseño, una selección de la cañería en función de la cantidad de emisores que van saliendo a lo largo de la trayectoria. Las propuestas de diseño y distribución pueden ser de 3 tipos. Un empeine, como la que vimos en la primera placa, la cañería principal lateral y la secundaria es a un costado, sería un sistema abierto. Otro similar es cuando la cañería es central y se generan los laterales hacia ambos costados, generando lo que se llama una espina de pescado, ¿sí?
Y el otro que veíamos es el sistema de anillo hidráulico, donde aprovecho una cuestión física que es el equilibrio entre de las presiones a todo lo largo del sistema, con lo cual me estoy garantizando que el caudal de emisión va a ser igual en todos los emisores que estén dentro de ese anillo hidráulico. No hay un proyecto único para un sistema de riego, sino que es el que más se adecue a lo ideal. Y cuando hablamos de lo ideal, hoy le estaba comentando a Cecilia, un cliente me planteó que necesitaba regar una superficie de un terreno que en este momento estaba sin riego y que a futuro piensa poner en el medio del terreno una pileta, una construcción, una modificación de lo existente. Con lo cual, en el diseño uno ya tiene un criterio que sería no ocupar el espacio central con cañería principal, porque se rompería y sería una pérdida de costos que debería asumir el cliente o yo, si fuera el usuario. Con lo cual, solamente en ese sector, el sector donde a futuro será una ampliación de riego, se le colocará un emisor con un chicote de menor diámetro, o sea, estamos hablando de manguera de media, 3/4 o 1 pulgada como máximo, que me permitiría simplemente levantándolo y corriéndolo del lugar, dejar el espacio necesario para que esa construcción a futuro pueda ser concretada. Y ahí vemos las tres imágenes, el de arriba a la izquierda es espina de pescado, la central es anillo hidráulico y la inferior es el sistema de peine. Bien, una vez que unimos los emisores generando esta conexión de conducción y distribución de agua, vamos a ir llegando hasta la bomba, donde se van a armar el cabezal de válvula por un lado y las distintas conexiones que tenemos que tener en cuenta para una bomba. Como vimos en la práctica, tenemos que tener en cuenta que la bomba como elemento móvil y de desgaste, todo lo que es mecánico es de desgaste, y lo eléctrico puede ser factible de ser reparado, necesitamos en el momento de rotura de la misma tener una fácil extracción de la misma. Para eso se utilizan uniones dobles, son elementos de accesorios de riego que me permiten simplemente con abrazaderas o con roscas gruesas ajustarlas manualmente y que logre un sellado estanco a través de un O-ring o anillo de goma que se queda apretado con la presión de esta rosca, pero que fácilmente se puede extraer o volver a conectar el elemento mecánico, estamos hablando de la bomba, ¿sí? Lo mismo ocurre con las electroválvulas. Acá en el dibujo inferior izquierdo vemos en el despiece está la electroválvula, por un lado está la unión doble, por el otro lado tenemos un elemento de reducción de acople hacia la T, y así sucesivamente. Entonces, hay que calcular el caudal máximo requerido por el sector, elaborando una tabla y seleccionar la bomba acorde al tipo de fuente disponible. Una opción, ¿cuál sería? Bueno, sumo todos los caudales y después hago una división de caudales ajustándolo a una bomba hipotética elegida o seleccionada, por ejemplo, la de un HP. Yo podría estar jugando con que cada sector es entre 4.500 litros o 5.000 litros hora a 2 kilos y 20 de presión, que sería una presión lógica e interesante para la salida de la bomba, para yo poder poner aspersión. De esa manera yo después divido esos caudales por 4.500 o 5.000 litros, si me quiero estirar un poco. Pero lo que pasa es que no tenemos esa estabilidad. Y yo te vuelvo a repetir, 2.000 pesos en chocolate, o sea, son 4 dólares. Hola. Hola. ¿Pueden anular? Ahí está. Bien. Sigo. Definir si es automatizado o no. Para eso implica también elegir el tipo de válvulas que voy a tener, si es válvulas electroválvulas o si es válvulas manuales. Puedo hacer en este diferimiento que decíamos de la ejecución del sistema, hacerlo primero de forma manual, dejando el espacio para las electroválvulas que serían reemplazando las válvulas manuales, y de esa manera yo podría diferir, por ejemplo, la automatización del sistema
a futuro para poder tener el costo financiero más controlado, ¿sí? El cálculo de los sectores me definirá la cantidad de válvulas y a colocar en el cabezal de bombeo, y de ahí surgiría un listado de materiales. Es importante no olvidarse en el despiece las piezas de conexión y de cambio, ya sea de dirección o cambio de elementos de conducción, ¿sí? Que no me falten, porque una vez que estoy en el terreno debo hacer un trabajo lo más eficiente posible, si no eso va a implicar costos y demoras en la ejecución del mismo. Lo que vemos en la imagen de la izquierda abajo es un despiece de lo que serían dos electroválvulas, ¿sí? Con sus correspondientes elementos de conexión. En la central tenemos una aspiración y una bomba y una impulsión, ¿sí? Donde se reparten los caudales, las presiones entre la aspiración y la impulsión. Cuanto más baja es el pelo de agua y el nivel dinámico en una perforación, voy a tener mayor necesidad de presión de la bomba, que es la única que me emite la bomba, en la aspiración, y el resto iría para la impulsión. Con lo cual estaría restándole presión de impulsión a la bomba para poder extraer esa agua de la perforación. Igualmente, en el caso de bombas de eje horizontal, centrífugas, tiene un límite de hasta 6 metros de profundidad, entre 6 y 7 metros, donde la bomba funciona de manera regular, y si no, se complica el uso de la misma, ya que entraría en otro tipo de flujo y que podría en riesgo la durabilidad de la bomba. Las otras dos imágenes son el despiece que utilizan como catálogo las empresas. Fíjense la diversidad y la versatilidad de los mismos. Una de las cuestiones que tienen los sistemas de riego es que ofrece una diversidad y variación importante en cuanto a materiales y sistemas de acople que me permiten jugar o reemplazar, digamos, las piezas que estén rotas o que deban ser reemplazadas por otras similares que cumplen la misma función, pudiendo ser de otro material. Y en la última imagen, lo que se ven son cañerías de conducción que están ahí acopiadas, ¿sí? O sea, caños de conducción. La que sigue. La que sigue. Bien. Una vez que tengo el listado de materiales, llega el momento de acercarme a la casa de proveedora de riego y presentarle ese listado para poder hacer la presupuestación o la valoración de los mismos, ¿sí? Valorizar los materiales a un precio de mercado para su evaluación y compra. Esta decisión va a ser la decisión del cliente o si el cliente soy yo, va a ser mi decisión de compra en función de las propuestas que existen en el mercado. Cotizando 1, 2 o 3 presupuestos, voy a poder experimentar la variación que hay a lo largo del mercado o las distintas formas de comercialización. Hoy la nube nos ofrece a través del Google distintas formas de acceder a otros comercios que están lejos en la distancia, pero que a través de la compra a través de Internet me permiten hacer una compra diferida y elegir el mejor precio. Estos canales hace que yo tenga una mayor oferta en el mercado y que me permite hacer la elección que más me convenga. Bueno, gracias por estar, Ivana. Bueno, ahí terminaría la fase de quinto encuentro, así que ahora pasaríamos al la segunda propuesta, que es una última clase, que sería la clase 6, donde incluye lo que serían unas pautas de instalación de riego.
Bueno, gracias. Disculpe. Bueno, Ivana, igualmente se va a compartir esto, ¿sí? Se fue Ivana. Bien. Bien, en esta propuesta vamos a dar inicio a lo que sería a unas pautas de instalación, ¿sí? Cuando hablamos de instalación, estamos hablando de describir los pasos para seguir instalar sugerencias de puesta a punto de un sistema de riego presurizado y así disminuir los errores de armado y de funcionamiento del mismo. Volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hacer una aplicación de agua de manera uniforme, ¿sí? Como vimos en la primera clase y la segunda clase, los sistemas de riego se separan en los gravitacionales y los presurizados. Dentro de los gravitacionales teníamos una baja eficiencia en la aplicación del agua. En el caso de los presurizados podemos hacer un ajuste de la aplicación de agua que como elemento limitante hasta un 90% de eficiencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar aplicando el agua y el 90% del agua va a estar biodisponible en la profundidad de las raíces de las plantas. La que sigue. Las pautas para de inicio de la instalación. Hay que asegurarse que todos los materiales deben estar en la obra antes del inicio de la misma. Eso es clave, porque cada elemento que me falte, si no tengo un repuesto o un elemento que pueda reemplazar el mismo, va a implicar ir hasta el tiempo de ir hasta el proveedor, aprovisionarme del mismo y volver, con lo cual implican demoras en la instalación del sistema. Prever todas las herramientas del lugar, lo mismo, para evitar demoras, y se inicia todo con la marcación de las líneas de zanjeo. ¿Dónde van a ir las líneas de zanjeo? Es lo que yo de alguna manera planifiqué en el diseño del plano, uniendo los lugares donde van a estar los emisores con los correspondientes agrupamientos de los mismos en cada uno de los sectores. Es ideal hacer un estaqueado y una ubicación de los emisores porque me van a dar una dimensión, disculpen, una dimensión real allá en terreno de lo que necesito instalar. La que sigue. Bien, una vez que tengo delimitado la línea de trayectoria del zanjeo, voy a proceder al mismo, dando una profundidad mayor o igual al largo del emisor más los acoples del mismo y el diámetro de la cañería si es que va montado sobre la misma. Si el emisor está sobre la misma, tengo que sumar el alto de la tobera o rotor, la conexión y el diámetro de la cañería que va a circular por debajo. Si la tasa de zanjeo es una zona de tránsito vehicular, debo también prever pasacaños reforzados o enterrarla y enterrarla en zonas a cementar, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta en los cruces de calles, prever una mayor profundidad de zanjeo o la instalación de un pasacaños que permita soportar el peso de los vehículos que circulan por el mismo. Prever que el tiempo de obra de zanjeo es el más extenso, más cuidadoso y es el más bruto y cansador, ¿sí? Tener en cuenta la presencia de otras cañerías como agua, gas, electricidad, cables y otras obras de arte, cámaras sépticas o de inspección, pozos ciegos, las raíces de los árboles, ¿sí? Para evitar roturas y demoras en la ejecución. En el tapado, una vez que está hecho la instalación, el pegado de las cañerías, la colocación de los emisores o la de electroválvulas, yo tengo que tener en cuenta que es una segunda etapa importante también, entonces una recomendación es estar descansado para iniciar cada nueva etapa, ya que el agotamiento físico deriva en errores, ¿sí? Si terminé hoy el zanjeo, mañana inicio la distribución y pegado de caños, y si de no me alcanza el tiempo, al día siguiente seguiré con el tapado de los mismos. Una vez colocada la cañería de distribución correspondiente, ese tramo de zanja, tapar la misma, con tierra, evitando el apoyo de los caños sobre piedras o puntas filosas. Filosas. Eso va a depender del tipo de terreno que tenga y lo voy a ir observando a medida que realice la inspección del zanjeado que realicé. Si el terreno es muy pedregoso, debo apoyar los caños sobre un lecho de arena, ¿sí?
no dejar en la obra zanjas que se puedan tapar de un día para el otro, ya que son obstáculos, o tienen que estar por lo menos identificadas, ¿sí? De no poder hacerlo, asegurarse con tapar con una bolsa, trapo o papel el final de la cañería, de continuación, para evitar el ingreso de tierra y de alimañas que pueden llegar a obstruir después los emisores. También, mientras están en la obra, preferentemente que no haya animales domésticos merodeando, porque bueno, se caerían o tirarían tierra a la trinchera que hemos hecho, con lo cual también genera e implica el volver a reperfilar esa zanja o limpiarla de la tierra que se derrumbó. Siguiente. La distribución de los emisores, como les decía, al colocar las monturas o abrazaderas, prestar atención en el aro de goma o warring, que no quede corrido de su posición correcta, ya que es el elemento que logra estanqueidad y que no haya pérdidas, ¿sí? Que no haya pérdidas. La colocación de los emisores, si son emergentes, deben quedar nivelados a flor de tierra para evitar roturas posteriores con las herramientas de corte de césped. De no poder hacerlo, deben estar señalizados con una estaca. O también se utiliza un caño de mayor diámetro que el diámetro de la tobera o rotor que estoy utilizando para poder protegerlo de las cuchillas de corte o de cualquier elemento cortante. Priorizar la parte gruesa del equipo, o sea, lo exterior, y dejar para el final la instalación de la bomba, el comando de válvulas y la colocación del tablero eléctrico, como una idea de cronograma de implementación de los trabajos a realizar. Y abajo vemos, bueno, distintos sistemas de colocación de un emisor y su conexión con su correspondiente caño de distribución, una abrazadera, la colocación de un rotor y el sistema de zanjeado. Bien, cuando hablamos de comando de válvulas, una vez finalizada la parte exterior, con todas las zanjas tapadas, procederemos a conectar la bomba con la aspiración por un lado y la impulsión por el otro. El armado del manifold o comando de válvulas debe tener los accesorios que permitan la extracción de las mismas a través de una unión doble, ¿sí? O sea, sin romper cañería, para hacer un cambio ágil y de rápida ejecución. En el caso de la ubicación del comando de válvulas, es aconsejable contra la pared para que haga como referencia plana y a su vez alejada de cualquier probabilidad de rotura por la circulación que tengamos en ese espacio, ¿sí? La idea es que ocupe el menor espacio y que sea accesible en su revisión y supervisión. Las electrodoras deberán contar con esta unión doble, como les decía, para facilitar el acceso y liberar rápidamente el elemento a cambiar o a reponer, ya sea bomba o electroválvulas, de manera rápida. La que sigue. En caso de la bomba, deberá contar con accesorios de fácil extracción, uniones dobles, y recomendable la colocación de un enchufe macho-hembra que facilite la rápida extracción para reparación o recambio. Recuerden siempre que la bomba se rompe en el momento que más la necesitamos, o sea, cuando está funcionando o en el momento del año en que más se requiere de un riego sostenido diario o de reposición de la lámina diaria. Con lo cual aparece como una emergencia la rotura de la bomba, ¿sí? Entonces debemos tratar de solucionarlo de la manera más fácil posible. Una con un enchufe doble y la otra con uniones dobles que permitan la extracción rápida de la misma. Tener en cuenta que los filtros, los tubos Venturi para fertilidad y otros accesorios van ubicados en la cañería de impulsión, y también se recomienda la colocación de por lo menos una unión doble para la extracción de los mismos. Cuando hablamos de filtros, hablamos de un elemento que retiene las partículas mayores al tamaño de poro que tenga, por ejemplo, el sistema de riego localizado o de goteo. Eso hace que solamente tengamos que limpiar en un solo lugar, o sea, el filtrado, retener ahí estas partículas que podrían llegar a obstaculizar el funcionamiento de los mismos, con lo cual variaría el régimen de aplicación de agua y el caudal de los mismos, generando desuniformidad en el riego. Como sugerencias generales, para manipular el polietileno,
enchufable, se puede ablandar el material con calor, ya sea fuego, tener cuidado de la deformación, algunos dicen, bueno, con pistolas de calor. El tema es el tiempo que se aplica el calor en un sector, que tiene que ser lo más homogéneo posible en todo su circunferencia para evitar la deformación no deseada de la cañería, ¿sí? El agua hirviendo también es otra opción para un ablandado parejo de las mangueras. Después tenemos la introducción de las espigas. Del accesorio es importante que sea hasta el tope de la misma, de acuerdo al diseño del fabricante, si no la presión de funcionamiento puede hacerlo desconectar, ¿sí? En ese caso se tendría que poner una abrazadera de retención para evitar que se zafe del correspondiente conector. Para accesorios roscados, el enteflonado, de la cinta teflón, como hicimos en la práctica, era de 6 vueltas en sentido horario, es lo aconsejable, ¿sí? Para PVC soldable y diámetros mayores a 40 milímetros, es importante biselar con una lima o escofina y suavizarlo con una lija. Esto favorece la rápida penetración de las piezas y el perfecto soldado del pegamento de fusión en ambas caras del material, tanto el interno como el externo, de acuerdo a si la pieza es macho o es hembra. La que sigue. El pegado con el pegamento para PVC puede ser, debe ser primero en la copa, o sea, la parte oculta o hembra del caño, y luego la parte de macho o de introducción del caño. ¿Esto por qué tiene como la explicación cuál es? Básicamente porque estamos trabajando con un elemento que tiene un alto porcentaje de solvente y se evapora rápidamente al aire. Entonces, colocándolo primero en la copa, me aseguro de que va a tener menor exposición al aire que si primero lo coloco en la parte macho de inserción. Y de esa manera podemos hacer una correcta aplicación del elemento de pegado o de fusión. Cerrar el pote inmediatamente de usar el pegamento, ya que los elementos volátiles harán que se seque pronto y pierda material. Y si está sentado el pegamento, se debe agitar el pote para que se vuelva a homogeneizar el producto. Recuerda que se trabaja al aire libre, el viento y la baja humedad relativa hacen que se seque rápido el elemento y asegurarse que los accesorios de conexión queden bien encastrados. Esta técnica requiere de mucha atención y celeridad, o sea, rapidez en el armado del mismo por el tema de la evaporación del solvente y la fusión de los caños a través del pegado. ¿Sí? La que sigue. Una vez finalizado las conexiones, voy a empezar con las pruebas o ajustes, ¿sí? Y en la parte eléctrica se procede a la prueba de purga de la bomba y de limpieza del sistema. Recordemos que en el buen arte de la colocación de los caños, debo evitar que ingrese tierra o cualquier elemento o partícula que sea extraña al flujo de agua que va a circular, y eso hace que yo tengo que limpiar esa cañería, ya sea de virutas de plástico, de las distintas conexiones que hice a través de abrazaderas o de conexiones con aro de goma, que generan pequeños puntos de suciedad que debe ser arrastrada en la primera instancia por el ajuste y evacuada en el último punto de ese sector. ¿Sí? Si su sector empeine, serían las puntas de los laterales, lo mismo que si fuera una espina de pescado, voy a estar en las puntas de los laterales haciendo una limpieza de salida de todas aquellas partículas no correspondientes al uso del agua. Y en el caso de un sistema hidráulico, de ahí se complica, también se puede sacar el último emisor y realizar la limpieza de la misma. La que sigue. Cuando hablamos de ajuste, hablamos de decidir o cambiar la boquilla correspondiente del emisor instalado para tener un mayor o menor alcance de la trayectoria del mismo. Entonces los emisores deben estar sin las boquillas
definitiva porque debe purgarse la cañería y salir toda partícula existente, ya sea viruta de plástico, como les comentaba hoy, del armado del sistema, como tierra o piedras que hayan ingresado a la cañería. Luego del purgado, y asegurándonos que el equipo funcionando, que el flujo de agua es limpio, se procede a la colocación de las boquillas asignadas a cada emisor y su regulación angular. Y en esta parte de ajustes, que es la parte más visible, donde está la emisión de agua, es un momento de prueba y ajuste del sistema que es crucial para verificar pérdidas de la cañería principal. O sea, mientras está funcionando el sistema, piensen en un suelo pelado que voy a estar colonizando con una siembra de semillas. Si aparece un sector con más presencia de humedad, me está indicando que debajo hay una pérdida, hay un sector de la cañería de distribución de agua que está con una fisura o una rotura que hace que por la presión el agua salga y pueda aflorar en superficie. Entonces solamente me voy a abocar a descalzar ese sector y colocar las correspondientes reparaciones a través de cuplas que me permitirían lograr nuevamente la estanqueidad de la cañería. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo se prueba la cañería? ¿Sin tierra? No, justamente hay que tapar toda la cañería, más allá de que tengamos dudas de cómo quedó la cañería, si era una cañería fisurada o no, porque yo sé que al momento del ajuste, o sea, de esta prueba, va a aparecer un afloramiento de agua en exceso que me está indicando que ahí hay una pérdida. Entonces, con respecto al momento de la prueba y ajuste del sistema, es crucial verificar las pérdidas de la cañería principal, lo que acabamos de decir, donde se identificará la misma, el afloramiento de humedad del lugar y se marcará con un mojón, una estaca, para luego cavar y hacer la reparación. La regulación y adecuación de las boquillas intercambiables permiten ajustes finos del sistema y lograr evitar que se mojen sectores no deseados. ¿Sí? Acá tenemos distintos tipos de boquillas y los ángulos de mojado, de sectorización, que le permiten dar versatilidad al sistema. Y en la imagen de las boquillas vemos distintos sistemas de boquillas que son fijas o regulables, o sea, sectorizables. La que sigue. Bien, acá estamos ya en otro terreno, una vez que hice los ajustes del sistema y que yo puedo estar seguro de que el sistema está estanco y que no tiene pérdidas, voy a tomar en cuenta las frecuencias, de acuerdo a la época del año que esté, voy a estar dándole una frecuencia lo más ajustada posible a ese ciclo de cultivo. Entonces, esta frecuencia en el uso del equipo estará dada por la demanda diaria en función del avance de la temporada, ¿sí? Entonces, como vemos en esta primera imagen, vemos que a medida que aumenta el asoleamiento, la radiación solar, hay un incremento en el consumo de agua, ya sea por evaporación o por transpiración, ¿sí? Y lo mismo hay que respetar, como figura en la imagen de la izquierda, de la derecha, la dinámica de la circulación del agua, ya sea por percolación, por debajo de las raíces, el agua que queda biodisponible a nivel de las raíces, y las interacciones de evaporación, transpiración y escorrentía por diferencia de nivel que se producen en el terreno que estoy regando. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si bien las sugerencias son escritas de la experiencia, los errores en el armado u olvidos serán los que nos enseñarán a estar atentos y alertas en el buen arte del armado de un equipo de riego presurizado. Y acá, de esta manera, un poco hicimos el cierre de lo que es esta clase de riego, y con esto estaríamos finalizando